El jueves por la noche hubo una gran sorpresa en redes sociales por un comunicado que apareció en la cuenta del gobierno de México. El polémico documento se asemejaba un poco al tono en el que se escribiría un folleto universitario quizás, o una convocatoria sindical, o la invitación a una marcha. En fin, el comunicado empezaba diciendo así: a los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras e hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación. Vaya forma de arrancar. ¿Será que los diputados del Parlamento Europeo saben qué es la cuarta transformación? ¿Será que eso de sumarse como borregos tiene una fácil traducción al inglés, al francés, al alemán? ¿O será que en realidad López Obrador pensó, pues más bien en el consumo interno, el dirigirlo pues más bien hacia el sector doméstico? Bueno, más adelante se puede leer en este mismo comunicado: sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista. Y luego dice: evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. ¡Sas! Debo confesar que cuando yo empecé a leer este documento pensé, al igual que otros, pues que se trataba de una broma o una fake news, y que seguro pues no tardaba el gobierno federal o Jesús Ramírez Cuevas en salir a desmentir o denunciar, pues no sé, algún tipo de hackeo o algo. Realmente pensé que se había adelantado el Día de los Santos Inocentes, y creo que esto mismo pensaron varios, desde la diputada morenista Patricia Armendáriz hasta el mismísimo diputado Gerardo Fernández Noroña, pasando por el periodista Julio Astillero o por Etienne von Bertrand, digamos, mucha gente cercana a la 4T. Pero luego entendí que el comunicado era en serio, y además pues me dejó boquiabierto porque sí, digamos, obviamente es algo escrito con las vísceras, como si las palabras fueran gritadas, como si se tratara de una declaración hecha en una mañanera y calcada tal cual en un comunicado. Evidentemente, pues esto tiene un tono que no corresponde a una comunicación oficial del gobierno de México, y creo que de ningún otro. Y bueno, pues es algo poco cuidadoso. De pronto suena como la convocatoria, decía yo, a una marcha hecha por una asamblea de la Facultad de Ciencias, o de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, o una cosa así, ¿no? Ahora, no se trata de que el gobierno de México no responda, incluso en términos enérgicos, ante lo que considera un planteamiento injusto. Está bien alzar la voz y condenar lo que considere inaceptable, pero como dice Gabriel Guerra en este tuit, él dice: había tantas maneras elegantes, sarcásticas y mucho más agudas y punzantes para responder al Parlamento Europeo sin necesidad de recurrir al lenguaje de pleito de patio escolar. Pues sí, pero evidentemente eligieron esa vía. Y es que precisamente de eso se trataba y se trata. Cuando hay que defender el interés nacional, que es muy bueno que este gobierno y este presidente lo hagan, ojo, no lo hacían otros gobiernos, hay que ser enérgicos y firmes, pero no innecesariamente pendencieros, porque eso equivale, creo yo, a ponerse a un nivel más bajo que el comunicado de origen. Digamos, en vez de ganarle al interlocutor con altura, pues es como bajarse más de su nivel, porque, a ver, esto no puede ser un pleito callejero, como dice Gabriel Guerra, donde a las injurias se responde con más injurias. Ciertamente el tono de la carta se puede entender, aunque no justificar, pues después de conocer el documento del Parlamento Europeo, no sé si ustedes ya se tomaron la molestia de leerlo, y después sobre todo, de escuchar las participaciones de los eurodiputados, como bien señala Violeta Vázquez Rojas en su columna de esta semana en Sin embargo, que les recomiendo ver. Muchos de los diputados europeos se expresaron
desde la más profunda ignorancia. Por ejemplo, el representante rumano Nicolae Stefanuta o algo así, quien en su participación dijo muy dramáticamente, miren nada más, dijo: México está lanzando una guerra contra la verdad, matando periodistas y a los defensores de derechos humanos. O de plano, la diputada sueca Evin Insir, quien sin empacho alguno llamó al Parlamento Europeo a reforzar el apoyo a estos periodistas y activistas y a todos aquellos que están en estos momentos sufriendo a manos del gobierno mexicano. Háganme el favor, digamos, no queda la menor duda de que no saben de qué están hablando. Más allá de participaciones aisladas de algunos eurodiputados que tuvieron alguna que otra participación más atinada, hay muchos elementos para criticar la resolución del Parlamento Europeo y las cosas que se dijeron ahí, particularmente donde el comunicado afirma: considerando que el presidente López Obrador ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas. Fíjense ustedes, esto es muy criticable porque es claro que los parlamentarios europeos adoptan aquí el mismo discurso de la oposición en México y llevan su crítica al presidente a un plano personal. Y luego eso de vincular el tema de la violencia a los periodistas con el pleito que el presidente tiene con algunos de ellos, creo que es francamente una manipulación muy perversa. Y bueno, luego está esto que seguramente caló hondo en el presidente, donde insisten en achacarle a esta administración la violencia hacia los periodistas, como se puede ver en esta parte donde hablan de las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas y su labor, y condenan los frecuentes ataques contra la libertad de los medios de comunicación y contra los periodistas. Bueno, lo de duras y sistemáticas críticas a medios y periodistas es verdad, pero son críticas. ¿O acaso los periodistas podemos criticar, pero nunca ser criticados? ¿Cómo por qué? ¿Acaso el presidente no puede responder a las críticas que le hacemos? Pero lo más importante, ¿acaso eso tiene que ver con el hecho de que los periodistas sean asesinados en México? A ver, yo creo que están mezclando manzanas con día jueves. Y luego eso de frecuentes ataques a la libertad de los medios y contra los periodistas, yo me pregunto cuáles. Es decir, ¿quién ha atacado aquí esa libertad? Honestamente, ¿el gobierno de López Obrador lo ha hecho? ¿Ha censurado acaso? ¿Ha cerrado medios? ¿Ha corrido a periodistas como en su momento lo hicieron con Carmen Aristegui? Realmente este comunicado está fuera de toda proporción. Es una postura desinformada, tendenciosa y muy tramposa. En ese sentido, creo que la molestia de López Obrador frente al comunicado es entendible. A ver, una cosa es decir que la sección del quién es quién en las mentiras es mala, puede ser estigmatizante hacia algunos periodistas, en fin. Y otra es decir que se trata de una plataforma estatal para atacar a la prensa crítica. Digo, porque esto argumentaron los eurodiputados. Todo eso es una exageración, yo creo, y es una falsedad. Ahora, tampoco hay que descartar, y creo que esto es importante señalarlo, que tampoco podemos descartar la hipótesis de que este comunicado del Parlamento Europeo esté vinculado a la cuestión energética. Y tampoco el hecho de que las presiones de los eurodiputados lo que estén buscando sea frenar esta importante reforma. Hay que recordar que ya en diciembre del año pasado la Unión Europea manifestó su preocupación por esta reforma. Gauthier Mignot, el embajador de la Unión Europea en México, declaró, por ejemplo, que las empresas multinacionales de energía vivían momentos de incertidumbre por el impulso a la reforma. También el embajador alemán declaró el 9 de marzo, hace muy poquito, que es más probable que la reforma eléctrica
afecte las inversiones de Alemania en México que el conflicto con Ucrania. Además, es conocido de sobra los intereses de empresas españolas como Iberdrola, como Naturgy, como Repsol, entre otras. Tampoco puede obviarse que, de acuerdo con el diario El País, por ejemplo, España tiene 70,000 millones de dólares en inversión centrada en bancos, telefonía y, ¿cuál otra? Energía. Es más, un eurodiputado español, José Millán Mon, del derechista Partido Popular, habló del tema energético, justamente cuando estaban discutiendo la cuestión de los periodistas. ¿Qué tendrá que ver? Y lo recuperó Violeta en su columna. Y fíjense que este diputado dijo, no hay seguridad para las personas, tampoco hay seguridad jurídica para las empresas. Esta carencia la sufren, por ejemplo, las inversiones extranjeras en el sector eléctrico, entre ellas empresas europeas. Ahí está. ¿Qué tiene que ver el tema de los periodistas con la cuestión energética? ¿A poco es casual que el eurodiputado lo haya sacado justo en esa sesión en la que se discutía el tema de la violencia contra los periodistas, que supuestamente es lo que le preocupa a los eurodiputados? A ver, habría que analizar e investigar con mayor profundidad cuál es la relación de miembros del Parlamento Europeo con empresas multinacionales del sector energético. Más aún, en un contexto como el actual, donde el conflicto entre Ucrania y Rusia ha elevado el costo de la energía en el viejo continente. Sin duda hay muchos intereses internacionales que a veces impiden ver el cuadro completo. Por supuesto que no se trata de restar importancia al tema de la violencia contra los periodistas de a pie. Más bien es el Parlamento Europeo el que trivializa el asunto al abordarlo con tanta ligereza y de forma tan oportunista. Bueno, me alargué un poco en este editorial, pero es el preámbulo para contarles que hoy vamos a hablar sobre la violencia